Okay. So, hello everyone. Tonight I want to share with you some useful information about basic English structures. Voy en este momento de pronto a pedirle a los compañeros que tienen el micrófono abierto que de pronto lo cierren para evitar interferencia de ruido. Gracias. Ok. So, como les venía diciendo, tonight I want to share with you or to remember um, some basic structures of English, mainly using present simple and past simple, okay? So I made a presentation for you as usual. I am going to share it. Please, if you have any question while I am presenting with the PowerPoint presentation, please activate your microphone so that I can hear all the questions you may have, ¿ok? En caso de preguntas, por favor, activan su micrófono para que pueda escuchar sus preguntas. Pues como vamos a estar en la presentación PowerPoint, no voy a poder ver si me escriben algún mensaje con alguna pregunta, right? So I'm going to share the PowerPoint presentation here. Give me a second, please. Okay, so right now I am sharing my screen. So here you can see the mouse pointer, right? I'm going to open the file. This is it, right? So this basic sentence structure, as I told you before, is mainly with examples using simple present and simple past tenses. So it is necessary to know how to write properly sentences in English, basic sentences, when you have to read a complete text or article. So how to write correctly? The first thing you need to know is start learning the basic structure for any sentence. So it means you need to remember we have the subject, verb, and complement. Three basic pieces, three fragments, subject, verb, complement. That's it. Remember the categories for different words. Different words have the categories of subjects. In Spanish would be like sujetos, es decir, quien realiza la acción. Verbs, which is very similar to Spanish verbos, which are mainly the actions, son las acciones. Nouns, that in Spanish is sustantivos, right? Time expressions, expresiones de tiempo. For example, yesterday, tomorrow, last weekend, on Saturday, this morning. Adverbs, for example, always, sometimes, often, frequently, generally, occasionally, never. Prepositions, well, we have prepositions of place or prepositions of movement. Prepositions of place, for example, in, at, on. Prepositions of movement, for example, across, in front of, and so on, okay? And places like, for example, the street or the university, school, house, and so on. Well, so we have to remember the categories of words to locate it correctly into a sentence. So the basic sentence structure is this: subject, verb, complement, or complements. In this case, the subject is Ingrid. The verb or action, works. And the complements, from Monday to Friday. Remember, with this basic part, Ingrid works, I can change the complement to form another sentence. For example, Ingrid works very hard. That is another different complement. ¿Ok? Podemos utilizar diferentes tipos de complementos, pero siempre y cuando depende de lo que querramos decir. En este caso, el sujeto y el verbo pueden continuar siendo el mismo y el complemento variar.
Variando el complemento, pues varía toda la información. Por ejemplo, Ingrid works, que es Ingrid trabaja, ¿cierto? From Monday to Friday, de lunes a viernes. Pero yo también puedo utilizar la misma parte básica de sujeto y verbo. Ingrid works, Ingrid trabaja, para decir otro tipo de idea. Ingrid trabaja muy, muy fuerte, very hard, right? O Ingrid works at a supermarket, en un supermercado. Entonces los complementos pueden variar de tiempo, de lugar, de modo. En este caso, en el ejemplo que están viendo por escrito, es un complemento de tiempo, porque estamos hablando de un tiempo, desde el lunes hasta el viernes, right? Okay, well. Vamos a ver el sentence structure o la estructura de oración. Nuevamente, subject, verb, complement. Eso es supremamente básico. Okay, so here we have different examples. Lucy works in a big company. Colombians love football. I teach English. My teacher teaches English. People like beer. All right. So what is different in these sentences? The verb conjugation. If you check the verb teach, si miramos el verbo enseñar, que es el verbo teach, ustedes ven que hay dos formas, teach y teaches. Recuerden que en el presente simple el verbo tiene dos formas, una forma que termina en S y la forma básica que es la que encontramos en diccionarios. ¿Cuándo utilizo la una o la otra? Bueno, ya hemos repasado en anteriores ocasiones el verbo en la forma básica, que es la que siempre nos dan en diccionario, se utiliza con sujetos como yo, nosotros, ustedes, ellos. Con esos sujetos se utiliza. Yo, que es un sujeto singular, primera persona. Usted, un sujeto singular, segunda persona. Nosotros, un sujeto plural, en primera persona. Ellos, un sujeto plural, en tercera persona. Ustedes, un sujeto plural, en segunda persona. ¿Ok? Básicamente con I, you, we, they, con esos cuatro en inglés, I, you, we, they, el verbo se utiliza sin modificaciones. ¿Cuándo se utiliza con la modificación que termine en S? Cuando el sujeto de mi oración es un él, un ella o alguna cosa en singular. No puede estar en plural, siempre en singular. Si es una cosa, por ejemplo, digo el gato o la casa, la ciudad. Pero si yo ya estoy hablando de gatos, casas y ciudades, ya no me sirve el verbo con la finalización en S. ¿Ok? Siempre y cuando sea singular, siempre se utiliza la S al final del verbo, esa conjugación de S. ¿Ok? Con el he, she, it, que son las terceras personas del singular. Cuando aquí decimos Lucy, Lucy pues es un ella, ¿cierto? Singular. Por eso utilizamos la conjugación works. No work, sino works. Colombians ya es plural. Love. El verbo no se puede utilizar loves porque el sujeto es plural, Colombians. I teach. Ahí puedo utilizarlo normal porque estoy hablando de un del pronombre personal, yo. My teacher, ya no estoy hablando de mí ni de ti, estoy hablando de un ella o de un él, singular. Teaches, ahí ya utilizo el verbo conjugar. Y people es plural, la gente o las personas, se puede traducir. Like, les gusta. That's it. Teniendo este repaso claro, vamos a ver otros ejemplos donde vamos a empezar a involucrar el pasado simple. Estos están solamente en presente simple. Okay. We have subject, verb, and two complements. In a sentence in English, we can have one complement or two complements at the same time. Podemos tener una oración con un complemento, como veíamos las anteriores,
o con dos complementos al mismo tiempo. Nunca con dos sujetos o bueno, perdón, con dos verbos al mismo tiempo. ¿Listo? Con dos sujetos sí, porque yo puedo estar hablando de María y Pedro al mismo tiempo. ¿Ok? So, subject, verb, and two complements. For example, my parents lived in a big house with a lovely garden, right? I cook delicious meals on the weekends. Jules watched the football match last night. I took the Transmilenio this morning. As you can see, here are three different examples using the simple past. My parents lived, Jules watched, I took. The three verbs lived, watched, took are in the past simple form. Remember that in the past simple, verbs are regular when they add ed at the end of the verb, like live and watch, and irregular when they have a different form in the simple past. For example, take, took, right? We have to complement because we want to give more information about the same kind of idea. So, for example, my parents lived in a big house with a lovely garden. I am describing or giving more details about the house, in a lovely house with a lovely garden, right? And the second, I cook delicious meals on the weekends. I am giving two different pieces of information. One is the thing I cook, and the second is when I cook, right? So, una de los complementos es el objeto directo, deliciosas comidas, y el otro complemento es de tiempo, es decir, el cuándo, los fines de semana. Jules watched the football match last night. Nuevamente tenemos un objeto directo, que es lo observado por Jules, un partido de fútbol. Y un complemento de tiempo, que es el cuándo, last night, anoche. I took the Transmilenio this morning. Nuevamente un objeto directo. Yo tomé el Transmilenio, es el objeto directo. Y un complemento de tiempo, que es el cuándo, esta mañana. Recuerden, los complementos pueden ser de lugar, de modo, pueden ser de tiempo, también pueden ser objeto directo, es decir, sobre lo que recae la acción. ¿Ok? Well, let's continue. Negative structure. Vamos a ponerle una pieza más a esa estructura que veníamos trabajando de sujeto, verbo, complementos. Y es la negación. With negative structures, we have the subject, the auxiliary verb, and the verb in basic form, plus the complement, okay? The auxiliary verb, which is in purple color, is the negative aspect here, right? En el auxiliar, que está aquí en color morado, es donde vamos a utilizar o poner la negación, right? Ese verbo auxiliar es el que me sirve para cargar la negación en la oración. ¿Listo? So, for example, here you notice we have different tenses, that is present and past. Aquí podemos notar que tenemos dos diferentes tiempos verbales que son presente y pasado. ¿Cómo lo notamos? Con los auxiliares. Vemos que tenemos auxiliares don't y doesn't, que son los de presente, y didn't, que es el de pasado. ¿Listo? I don't like horror movies. Laura doesn't live with her parents. My parents didn't work last Friday. Americans didn't like soccer years ago. Many people didn't send emails before. Okay, so here we have. Remember, don't is used with I, you, we, they. El auxiliar negativo don't se utiliza con los pronombres yo, tú, nosotros, ellos. ¿Ok?
Laura doesn't live with her parents. Doesn't. Doesn't is used with a singular third person subjects. She, he, it. In this case, Laura is a she. Doesn't es utilizado con pronombres personales singulares, él, ella, o el que no refiere a persona, el, ella, que en inglés es it. ¿Ok? Siempre y cuando todo sea en singular. En este caso, Laura, pues es un ella y utilizamos el auxiliar doesn't. ¿Qué significan en español? No tienen más significado que no. ¿Listo? No significan más, significan no. I don't like horror movies. No me gustan las películas de terror o de horror. Laura doesn't live with her parents. Laura no vive con sus padres. My parents didn't work last Friday. Didn't es más fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque en el pasado no hay sino un solo auxiliar. Didn't. No importa si es singular, si es plural, si es primera persona, segunda persona, tercera persona. No importa. Siempre es el mismo auxiliar. Didn't. Entonces ahí ya no hay tanto problema con que puedan utilizar o no, como en el presente, que tienen que fijarse cuándo es don't y cuándo es doesn't. En el pasado es más sencillo. Didn't. ¿Qué es lo importante en el pasado para la negación? Que cuando la negación está en didn't, el verbo nunca va a modificarse. Ya no interesa si es regular o si es irregular. ¿Por qué? Porque no modificarse. El verbo siempre va en forma básica con cualquier negación, ya sea en presente o ya sea en pasado. Los verbos no se conjugan después de un auxiliar negativo en el presente y pasado simple. ¿Ok? So, my parents didn't work last Friday. Mis padres no trabajaron el viernes pasado. Americans didn't like soccer years ago. A los americanos no les gustaba el fútbol hace unos años. Many people didn't send emails before. Muchas personas no enviaban correos electrónicos antes. That's it. Obviamente en el español cuando traducimos va a haber muchas más palabras que en el inglés. Por eso nunca la lengua es literal. Cuando a veces preguntamos, bueno, y yo como digo me gusta, como digo ese me gusta. Porque el I se lo traducen como yo, sería yo gusto. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el inglés y en el español hay ciertas diferencias, pero que esta estructura es la que se maneja en el inglés. En el español hay una estructura muy diferente. ¿Por qué? Porque las conjugaciones de los verbos en el español tienen implícito el sujeto que realiza la acción. Cuando digo gusta, pues es a mí, ya ahí voy implícitamente hablando de mí. Right? Okay. So let's continue with another part of examples, another set of examples. Subject, auxiliary verb, and two complements, right? Es la estructura negativa, pero con dos complementos que también se puede presentar. So, for example, many people don't eat at home on weekdays. Many people, plural, don't eat, present simple, at home, place, on weekdays, time. Aquí vemos el sujeto es plural, muchas personas o mucha gente, ambas los entendemos igual en el español. Don't eat, no comen. At home, un complemento de lugar en casa. On weekdays, un complemento de tiempo entre semana, decimos nosotros, on weekdays. I didn't drink fresh juice for lunch today. I didn't drink fresh juice for lunch today. Right? Esto está en pasado. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque vemos el auxiliar negativo. Recuerden que el verbo cuando estamos en la negación, los verbos no se conjugan, que son los que están aquí en rojo. I didn't drink, yo no bebí. Fresh juice for lunch today. Jugo fresco al almuerzo hoy. Entonces ahí tenemos lo mismo, un objeto directo, jugo fresco. ¿Y cuándo? Hoy. Lucy doesn't get up early on the weekend. Lucy doesn't get up. Lucy no se levanta early, complemento de tiempo,
temprano, on the weekend, complemento de tiempo, el fin de semana. Aquí hay dos complementos de tiempo porque uno está aclarando, right? Early, que es un adverbio, y el otro, ¿cuándo? On the weekend. Lily didn't get up early last Saturday. La misma idea, pero en pasado. Si ustedes ven Lucy, la oración de Lucy está en presente y la oración de Lily está en pasado, right? ¿Qué cambió realmente? Pues alguna parte de los complementos y obviamente el auxiliar negativo, right? Okay. So let's continue. How to link two sentences. Ya aprendimos cómo formar oraciones pequeñas. Ahora, ¿cómo las unimos para formar un texto o un párrafo más estructurado? Tengamos en cuenta estos, por ejemplo, partes de información. I didn't go to the concert. I didn't go to the concert. Yo no fui al concierto. I didn't go to the concert. Because my best friend had an accident in her motorcycle. Entonces, miren, aquí tenemos dos oraciones y le estamos uniendo ¿con qué? Con because, porque. I didn't go to the concert. No fui al concierto y voy a dar la razón por la cual. Porque, because, my best friend had an accident in her motorcycle. Mi mejor amigo o mejor amiga, porque en inglés no se define si es masculino o femenino, en esta palabra best friend. Had, tuvo, accident in her motorcycle, un accidente en su motocicleta. Entonces miren, la primera oración, sujeto, auxiliar negativo, verbo y un complemento. En la segunda oración, sujeto, my best friend, verbo en pasado, had, an accident in her motorcycle, dos complementos, un accidente y en la motocicleta. Entonces vean, ahí ya hay más estructura. Ya tenemos dos ideas y las unimos con because, right? Okay. I didn't go to the concert because my best friend had an accident in her motorcycle. Cuando unimos dos ideas, no necesitamos puntuación entre la una y la otra, dado que el conector, la palabra conectora, que en este caso es because, está reemplazando a una coma o a un punto o a un punto y coma. ¿Ok? Entonces, por esa razón nos utiliza allí una coma entre las dos ideas. ¿Listo? Ahí ya tenemos dos ideas y ponemos punto al final de ambas. Let's continue. She crashed against a truck in Boyacá Avenue. She, ella, crashed, se estrelló. Against a truck, contra un camión, in Boyacá Avenue, en la avenida Boyacá. Seguimos hablando de la motociclista. And she called me to help her. She, sujeto, called, verbo, me, objeto directo, to help her, segundo complemento, right? Entonces aquí podemos ver que ambas oraciones están en pasado simple, ambas oraciones tienen dos complementos. Against the truck es un complemento, in Boyacá Avenue otro complemento, me, un complemento, to help her, otro complemento. She crashed against the truck in Boyacá Avenue and she called me to help her. Uniendo ambas oraciones, utilizando el conector and, no necesitaremos utilizar puntuación en medio de ambas ideas. Vean que aquí hay dos ideas completas, con sujeto, verbo y complemento, o complementos en este caso. ¿Listo? Siempre hay que tener eso en cuenta, que una oración debe llevar siempre sujeto, verbo, complementos, right? A veces un complemento, a veces más de uno. Depende de la cantidad de información que queramos dar. Vamos a ver ahora estas oraciones, pero en una estructura de texto que puede ser una pequeña carta o correo. Dear Peter, querido Peter, I didn't go to the concert because my best friend had an accident in her motorcycle. She crashed against a truck in Boyacá Avenue and she called me to help her. I am very sorry. I will call you tomorrow. Love, Cindy. Right? Las últimas dos partes, I am very sorry.
lo siento mucho. I will call you tomorrow, te llamaré mañana. No las uní con ningún conector porque son dos ideas que no tienen relación, el sentir con el llamar, ¿ok? Pero podemos utilizar ideas que sí se puedan unir para cerrar como tal el mensaje. En este caso, no lo cerré con más que lo siento, te llamo mañana. Partes esenciales de una carta o correo, el saludo, dear, y el nombre de su amigo, y la despedida o cierre, love, y el nombre de ustedes. That's it. Bastante informal, pero esa es la estructura. ¿Ok? This is it. Ok, that's it. So, espero les haya servido esta información para poder empezar a estructurar mucho mejor nuestros escritos. Más adelante, ya en el segundo corte, vamos a tener producción escrita mucho más elaborada para el proyecto colaborativo. Por eso quería desde ahora empezar a trabajar un poco en temas que tengan relación con nuestra producción escrita. Esperaba sugerencias de parte de alguno de ustedes para la sesión de hoy. No recibí ninguna sugerencia, entonces pues por eso tomé este tema para que de pronto podamos empezar a trabajarlo desde ahora. So, voy a abrir la pizarra en blanco. Todos ustedes pueden um, escribir sobre ella. Todos tienen permiso para poder escribir sobre ella eh, para que me ayuden a formar dos oraciones en las que ustedes puedan encontrar sujeto, verbo y complemento. Si pueden utilizarla en forma afirmativa una y la otra en forma negativa para ver que hayamos comprendido la estructura. ¿Ok? No hay problema si la quieren escribir en presente simple o en pasado simple. O si quieren aventurarse y utilizar un tiempo verbal diferente al presente o pasado. So, any volunteer, si hay voluntario, tiene libre permiso para utilizar la pizarra. Voy a poner aquí un título. Samples. ¿Listo? That's it. Si ustedes quieren cambiar el color, cambiémoslo por negro. Arriba pueden jugar con las herramientas de escritura para probar qué pueden hacer cada una de ellas. Anyone, any volunteer? Si quieren puedo yo ayudarles dándoles un verbo y pensamos en la oración. Ok, ya me escribieron una. Ok. La persona que la escribió desea leerla para trabajar pronunciation. Pronunciation. Yes, hello teacher. Hello, Iris, right? Yes, Yes. Iris. Okay, Iris, tell me. Yesterday I went to the university. I learned a lot of things. Very good. Thank you, Iris. Well, as you notice here, the structure on the first sentence is different because you started with a complement yesterday, right? Generally, we start with the subject, verb, and then the complements. But when we start with a time complement like yesterday, today, it is not problem, it's correct. ¿Ok? Para los demás compañeros,
Cuando nosotros generalmente utilizamos los complementos como ayer, que es un complemento de tiempo, lo utilizamos en la sección de complementos, que es primero sujeto, verbo y los complementos al final. ¿Listo? Este yesterday iría al final de la oración. Pero resulta que con palabras como yesterday, today, right? Se pueden utilizar o ubicar al inicio de la oración estas palabras de ayer o hoy. ¿Listo? No hay ningún problema, es aceptado utilizarlas al inicio, right? Sin embargo, si seguimos la estructura, pues la ubicamos también al final sin ningún inconveniente. So, yesterday I went to the university. Ahí tiene dos complementos ella. To the university yesterday. I learned, yo aprendí, a lot of things. Muchas cosas. That's it. Okay, I have another example. There is another example in blue. Hay otro ejemplo en azul. ¿Quién lo escribió? ¿Me ayuda a leerlo? Just to practice a little bit of pronunciation. I like to come on weekends. Thanks, Diana. Okay, very good. I like subject and verb. Tenemos el sujeto y el verbo. To camp es el objeto directo, acampar. On weekends es complemento de tiempo los fines de semana. Very good. I like to come on weekends. Any other person who wants to write down an example? Nobody? Ok. De pronto mientras alguien más quiere. Oh, okay, sí. I saw another example. So, okay. Two more examples. Who wants to read the example in blue? The second example in blue, please. Who wrote it? Quien lo haya escrito, por favor. I enjoy Diana? my work. Very good. Thanks, Diana. I, subject, enjoy, verb, my work, complement. Very good. And who wrote the example in green, please? The person who wrote the example in green, please read it. Okay, Giovanni? Yes. All right. Es que no le pude cambiar el color del texto. Ah, ok. No lo pudiste cambiar, no hay problema. En la parte superior hay como una bolita. Ahí en esa bolita, cuando tú la despliegas, es donde eliges el color. Ah, ok. ¿Tú escribiste el ejemplo en verde, Javier, Giovanni? Yes. Ok, can you read it, please? ¿Lo lees, por favor? Javier was yesterday and the cinema with Anna. Ok, thank you very much. Thanks. La primera parte, las dos primeras secciones, es decir, donde ubicas el sujeto y el verbo, son correctas. ¿Listo? Aquí ya tenemos una reubicación en cuanto a complementos. Yesterday, el complemento de tiempo, generalmente lo utilizamos o al inicio de oración o al final. En este caso iría al final, ya que lo ubicaste ahí como en esa parte de los complementos. Yesterday was, perdón, Javier was at the cinema with Anna yesterday. Como me estás poniendo un complemento que es un objeto directo, es decir, Ana es un objeto directo, right? ¿Por qué? Porque Javier fue
ese verbo fue o estuvo, en este caso también, estuvo, recae sobre un objeto directo. En ese caso, el objeto directo que es Ana debe ser nombrado primero dentro de los complementos. Si ustedes se dieron cuenta, cuando en los ejemplos yo tenía un objeto directo, siempre se nombraba primero dentro de los complementos. En este caso, Javier was with Anna at the cinema yesterday sería la corrección para el orden de los complementos, ¿listo? Entonces vuelvo y ubico. Javier está bien ubicado, el verbo está bien ubicado. Sorry, se me fue todo en mayúscula. Javier was. Aquí reubico el objeto directo with Anna, luego el lugar, at the cinema, y el complemento de tiempo, yesterday. ¿Listo? Generalmente, como te digo, vamos a ubicar el objeto directo de primer lugar. Luego vamos a ubicar el lugar en segunda posición y el complemento de tiempo en tercera posición, o puede este complemento de tiempo yesterday ir aquí donde lo voy a marcar. Listo. Ahí también puede ir el complemento de yesterday al principio. That's it. Okay, thanks, Joanny. Okay, teacher. I have another example here. Who wrote it? It is in blue. Two more examples. Yo, profe. Okay, I have Diana. I have a pet that sleeps a lot of in my bed. Okay. Ahí en el escrito está perfecto y cuando me lo leíste me le pusiste una palabra de más. ¿Por qué? No. Porque estamos acostumbrados a decir a lot of, entonces te fue el off, Ay, sí, right? profe. Sorry. No problem. I have a pet that sleeps a lot in my bed. Very good. Ahí esa oración tiene una estructura más compleja, Diana, porque aquí tú estás utilizando dos verbos y dos oraciones al mismo tiempo, right? Solo que uniste ambas ideas en una sola. ¿Listo? Ahí hay dos oraciones expresadas en una sola. ¿Listo? ¿Por qué me doy cuenta? Porque, por ejemplo, hasta aquí, I have a pet, tienes una oración, yo tengo una mascota. Pero ahora me estás dando otra parte de formación de esa mascota. That sleeps a lot in my bed. Eso ya es otra oración. Este that está reemplazando al sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La mascota. Entonces ahí vemos sujeto, verbo y el complemento nuevamente. El sujeto sería that, right? Es decir, vengo hablando de la misma persona. I have a pet that. Tengo una mascota que sleeps a lot in my bed. Duerme mucho en mi cama, right? Yo diría que este in lo cambio por on, right? ¿Por qué? Porque in es dentro, on es sobre, a no ser que pues obviamente de hecho duerma dentro de tu cama, right? No sobre ella, right? Thank you, Diana. Another example I have here, please. Who wants to read it? Anybody? Tenemos dos ejemplos más. One in blue and the other one like in pink, I guess, or purple. Ah, that's purple. Hi, teacher. Iris? Yes. Okay, Eh, go ahead. He works very hard every day because he wants a better future. Thank you very much. Here you are totally correct. You are using two different ideas, very well structured and linked with the connector because. Very good example. So we have he works
very hard every day. Una idea totalmente organizada, sujeto, verbo y complemento. He works very hard every day. Dos complementos, de hecho, very hard y every day. Luego tenemos un conector y una idea siguiente completamente organizada. He wants a better future. He, sujeto, wants, verbo y a better future complemento. En este caso unidos con el conector porque. Very good. Thank you, Iris. So, Rosa, tell me. Profe, buenas noches. Hello. Bueno, quiero pronunciar es el donde dice cheap place. Very good. Go ahead. Dale, inténtalo. Listo. Cheap place, cheap Soccer. place, Soccer. soccer. Ujú. Every weekend. Every weekend. Very good. Right. Gracias. Ajá. Ahí en la pronunciación del she, recuerda que es bien suavecito. No suena como la che nuestra, que es bastante fuerte. Che. No. Suena shh, como cuando decimos shh, silencio. Shh. She plays soccer. Soccer. Esa doble C se lee como k, como la K. Soccer. Every, si ves, la segunda E casi no se pronuncia. Every weekend. Lo mismo, hay ciertas letras que por lo cortica su pronunciación parece que no se dijeran, ¿listo? Pero lo importante es suavizar. Yo sé que de todas maneras por los nervios y la falta de la práctica, pues obviamente tal cual lo leemos como en el español, lo cual no está mal, ¿ok? Pero vamos a ir suavizando poquito a poco esos sonidos, ¿listo? Bueno, ¿Quieres muchas volver a gracias, profe. repetirlo, porfa? Eh, eh, sí, pero cheap place, soccer. Every weekend. Ok, thank you. Every weekend. Soccer, Every weekend. acuérdate, soccer. Soccer. Tú puedes decir soccer o puedes decir fútbol, que fútbol y soccer es exactamente lo mismo. Y fútbol nos queda a veces más sencillo a nosotros por lo que se parece al español, fútbol, right? ¿Cuál es la diferencia entre soccer y fútbol? Que los americanos dicen soccer, mientras que en Europa los ingleses dicen fútbol, pero realmente refieren a lo mismo, ¿ok? That's Bueno, it, muchas Rosa. gracias, profe. No Muchas problem. gracias. Okay, who wants to continue? Hay otro ejemplillo por ahí por leer. About vacation. I want to go on vacation to London. Thank you, Diana. Very good. Ahí tú tienes dos verbos seguidos. I want to go. Quiero ir. Lo cual es correcto. Cuando tenemos dos verbos, como en el español, quiero ir, van juntos en la misma posición. I want to go. Y el verbo want siempre va acompañado de la partícula to. I want to. I want to go on vacation to London. Very good. Thank you. Y tienes dos complementos. On vacation, objeto directo, y lugar to London. That's it. Okay, guys. Oh, somebody wrote something. Vi hasta ahora por ahí un mensaje. Ah, ok, listo. So, guys, I want to thank you for participating tonight, not only with your presence and listening to me, but also practicing a little bit of pronunciation and a little bit of writing production. I know this writing production is very simple because there are isolated sentences,
but these kind of exercises help you improve. Este tipo de ejercicios, así utilicemos ejemplos con oraciones aisladas, nos ayudan poco a poco a ir mejorando, ¿ok? No importa cuánto nos equivoquemos en el orden de los complementos, que con el tiempo vamos a ir mecanizando el orden de complementos, siempre y cuando por lo menos ubiquemos sujeto, verbo y luego los complementos. ¿Listo? Ya después con la práctica y experticia vamos a poder manejar mejor la ubicación de un complemento antes que el otro. So don't frustrate. Así que no se vayan a frustrar con esa parte. Igual en la producción escrita, yo tengo en cuenta todo eso, que estamos en un proceso de aprendizaje y vamos poco a poco a ir estructurando mucho mejor nuestras ideas y textos. I want to save these 4 last minutes of our video conference in case you have any question. Quiero guardar estos últimos 3, 4 minutos de la videoconferencia en caso de que ustedes tengan alguna pregunta. Tell me, Diana. Profe, sí quería preguntarte, pues como solo confirmando, el video lo podemos subir hasta el domingo, ¿verdad? A partir de ya pueden subirlo. No hay problema. Si ustedes O ya sea, tienen todo, pueden subirlo. sí, no, me refería a que tenemos plazo hasta el domingo. Máximo sí. Si Sí, por ejemplo, máximo. si por ejemplo ya lo filmaron, pero ahorita lo tienen que editar y embellecer y bueno, etcétera, etcétera, sí tienen plazo máximo de subir el trabajo hasta el domingo. ¿Listo? Importante que pues tengan en cuenta que a veces subir a YouTube videos a veces toma tiempo. A veces es muy ágil el YouTube, como otras veces es un poco lento, también depende a veces de la misma conexión nuestra. Entonces, tener como eso en cuenta para de pronto poder eh, subirlo el sábado y ganar tiempo, right? Y el domingo, pues si quieren ya, cuando el link de YouTube se haya generado, pues lo copian en el formato, en la plantilla Word que les dejé y pues subir el Word a plataformas es muy sencillo porque no pesa casi nada. ¿Listo? Pero sí, máximo plazo, domingo a las 11:55 de la noche. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan referente a cualquier tema de nuestra asignatura? Ok, Diana, no problem. ¿Alguna otra duda de pronto que tenga alguien más? Okay, there is no problem. You're welcome. Well, I guess there are no other questions. Al parecer creo que no hay otras preguntas. Igual si en el momento no tienen dudas, pero después surgen, por favor me escriben a través de mensajería o me envían un correo. No hay problema. So thank you very much, and I hope to see you again next week on our next video conference. That's on Wednesdays at the same time. Todas nuestras conferencias van a seguir siendo los miércoles a la misma hora. So see you until next video conference, guys. Goodbye. You too have a good night.